buenos días con todos los presentes. Buenos días, el Señor los bendiga a todos. Amén. Bueno, esta mañana entonces estamos listos para entrar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Espero que hayan venido con buenas vibras, con buen espíritu, listo para ver el mensaje de la palabra del Señor. Estamos tratando algo del libro de Isaías. Digo algo porque el libro de Isaías es tan extenso que necesitaríamos, la verdad que ni he calculado el tiempo para poder ver todo lo que el libro de Isaías nos tiene que enseñar. Así que algo de lo que dice el libro de Isaías estamos tocando. El domingo pasado, como hoy, si usted tiene sus notas del domingo pasado, estas notas del domingo pasado, usted verá que tratamos un tema que podría decirse como una introducción general al libro de Isaías, donde llamábamos Isaías el profeta evangelista. Y comenzamos hablando que lo consideramos así por dos razones. Usted tiene su nota del domingo pasado, ahí dice que porque presenta a Jesucristo. Y luego la segunda razón es porque presenta el plan de salvación de Dios para el hombre, cómo el hombre puede ser salvo. Recuerde usted que, porque de ahí continúa el sermón de hoy, cuando hablábamos de Jesucristo, hubo una partecita donde dijimos de que Isaías habla de la muerte vicaria de Cristo. Y ahí se mencionó solamente, si usted tiene su hojita ahí del domingo pasado, si lo está revisando, ahí se dijo sobre los 4 cánticos del siervo de Jehová. ¿Recuerdan ustedes? Se mencionó. Entonces yo le dije, eso solamente lo mencionamos el domingo pasado, porque de eso se trata el sermón de hoy y el sermón de la próxima semana. Así que hoy vamos a comenzar a hablar sobre los 4 cánticos del siervo de Jehová. Bueno, como se dijo, son 4 cánticos del siervo de Jehová, pero nosotros hoy no vamos a tratar los 4 cánticos, sino solamente 3 de ellos nada más. El cuarto lo estamos reservando para el próximo domingo, así que hoy como tenemos 3 cánticos, tenemos que correr un poquito en la prédica. Ahora, de antemano le voy diciendo de que tampoco podemos tratar en detalle los cánticos, son pasajes de la Biblia y no podemos ver versículo por versículo y explicar porque si no nunca terminaría el asunto. Ahora, son cánticos, hermanos, porque en el texto hebreo, cuando fue revelado por Dios, fue escrito en una forma de un canto, o sea, en forma de un verso. Y el problema que tenemos nosotros es que Isaías, cuando lo han colocado en la traducción que nosotros usamos, la Reina Valera del 60, lo han colocado en una forma de prosa, para que usted entienda, ¿no? Forma de verso, para que entendamos bien, es como usted ve el libro de Salmos, por decir. Si usted mira el libro de Salmos, usted lo ve que la estructura de cada capítulo se nota como si fuera una poesía, ¿verdad? Un poema de verso. Ahora, sin embargo, una forma de prosa, por ejemplo, es como un relato que se hace, como normalmente nosotros escribimos, como usted lee una noticia, cuando usted escribe una carta, cuando leemos un libro, esa es una forma de prosa, ¿no? Entonces, se podría apreciar mejor estos cánticos si es que lo tuviéramos en forma de poesía, en forma de verso, pero lo tenemos en forma de prosa. O sea, ese es un detalle bien importante para lo que queremos explicar esta mañana. Ok, coja usted su hojita, por favor, para que me siga usted en la secuencia de lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Coja su lápiz, su lapicero, para que usted pueda tomar los apuntes durante la prédica en esta mañana. En la prédica, el título de hoy es Sermón número 2, los cánticos del siervo de Jehová, y entre paréntesis dice número 1, porque hemos dicho que esta enseñanza tiene una segunda parte para el próximo domingo. Y ahí abajo dice, en Isaías hay 4 cánticos sobre el Mesías, a quien se le llama el siervo de Jehová. O sea, al Mesías acá se le llama siervo de Jehová. Y todos entendemos que cuando en las Escrituras se habla de el Mesías, se está hablando de el Cristo, porque la palabra Mesías y la palabra Cristo son similares. Ambas hablan de alguien ungido, alguien que ha sido elegido por Dios con un propósito especial, y la referencia final es a la persona del Señor Jesucristo. Luego dicen las notas, estos 4 cánticos son un crescendo. Fíjense lo que estoy diciendo, hay un crescendo,
Yo he elegido a propósito esa palabra para que usted piense un poquito, que es un crescendo. Un crescendo es, para que usted entienda así en términos muy básicos, sencillos, algo que va de menos a más, algo que va creciendo, algo que va ascendiendo. Generalmente es un término que se utiliza bastante en la música, donde algo va subiendo, sube, lleva un punto máximo y a veces de ahí baja de un momento a otro, así de golpe. Pero la idea de algo creciendo es que va aumentando, va de menos, va subiendo y llega a algo más. O sea, estos 4 cánticos, hermano, para que usted capte la idea, por favor, porque es muy importante para esta prédica de hoy y el próximo domingo, es que en el cántico número 1 se comienza a hablar del siervo de Jehová un poco, de su persona, de su obra. Luego en el cántico número 2 se habla un poco más. En el cántico número 3, más. Y en el cántico número 4, hermanos, ya ni qué decir. Se revela totalmente. O sea, sale al escenario pleno el actor, por decirlo así. En este caso, el actor principal viene a ser el Señor Jesucristo. Por eso que es un crescendo en la revelación. Esto en teología, para los que les gusta la teología, andan estudiando, en teología eso se llama la revelación progresiva, donde de una forma progresiva Dios va revelando su doctrina, su palabra a sus siervos. Y por decirlo así, Isaías, el profeta, sabía más de teología que lo que sabía Moisés. ¿Por qué? Porque entre Moisés e Isaías habían pasado ya como 700, 800 años de distancia. Entonces la revelación de Dios había ido aumentando, ¿no? Y así podríamos seguir. Por ejemplo, los apóstoles sabían más que Isaías, porque la revelación ya había ido aumentando. Y por ejemplo, nosotros, hermanos y hermanas, aunque usted no lo crea, sabemos más que todos ellos, porque tenemos toda la palabra de Dios. Eso se llama una revelación progresiva. Hoy en día ya no hay más revelaciones. La única revelación que tenemos está escrita en la Biblia. Entonces estábamos diciendo, estos 4 cánticos son un crescendo en la descripción de la persona. Escriba ahí, persona. O sea, nos va hablando de la persona de Jesucristo. Obra, esa es la segunda palabra, persona, obra y sufrimientos del Mesías. O sea, estos 4 cánticos es un crescendo que nos van describiendo poco a poco acerca de la persona, la obra y el sufrimiento del Mesías. Le explico un poquito. Cuando hablamos de la persona de Jesucristo, si usted quiere ir al costadito, yo sé que no hay espacio, usted puede ponerle ahí sencillamente algo, ¿no? Cuando hablamos de la persona de Jesucristo, póngale ahí que Dios, que Jesucristo es Dios. O sea, eso es lo que nos van a probar estos 4 cánticos, que el Mesías, que aquí está siendo revelado en estos 4 cánticos, es Dios. Luego, cuando hablamos de la obra de Jesucristo, la obra, estamos hablando que estos 4 cánticos nos van a presentar de una forma general la obra que Cristo va a hacer en sus 2 venidas. Ahí escríbale, ¿no? Sus 2 venidas. Cristo ya vino por primera vez cuando se encarnó en esta tierra, vivió en esta tierra, murió, resucitó. Esa es la primera venida de Cristo. Ahora estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Y finalmente, cuando hablamos de los sufrimientos de Jesús, estamos hablando en esencia de 2 cosas. La muerte de Cristo en la cruz, pero estamos hablando de la victoria final de Cristo, porque ahí no quedó todo. La muerte de Cristo en la cruz no significó su derrota, sino significó realmente el comienzo de su gran victoria de Cristo. Por eso que hay una canción que hemos cantado, ¿no? Donde hablan básicamente de eso, de que Cristo sencillamente no está muerto, Él está vivo. ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Y yo me alegro con eso, yo me gozo en verdad con eso. Ok, entonces comencemos a entrar a nuestro tema ahora sí, después de haber explicado un poquito algunos detalles generales. Claro, es un poquitito nada más, ¿no? Cántico número 1. Lo hemos titulado así: el llamamiento del siervo. El llamamiento del siervo. Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 42. Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Abra su Biblia, por favor. Isaías capítulo 42.
Ahí vamos a encontrar el primer cántico del siervo de Jehová. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 9, ese es el primer cántico. Y precisamente nuestra Biblia lleva por título El siervo de Jehová. Entonces vamos a explicar algunos detalles de este capítulo. Entonces, lo primero que vamos a decir, y usted lo tiene ahí en sus notas, es que se revela que el siervo será. ¿Qué será el siervo? Lea usted conmigo el versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Ok, desde el primer momento que usted lee este versículo 1, porque ya tenemos conocimiento de lo que dicen los evangelios, y justamente estamos estudiando en el primer culto el evangelio de Mateo. Por eso le digo, al leer este primer versículo y al tener el conocimiento que tenemos de los evangelios, ¿no le hace ver algunos términos similares en referencia a Jesucristo? Sí, ¿verdad? Nos hace ver automáticamente, nuestra mente se traslada a Jesucristo. Por eso le decía hace un rato, estos cánticos del siervo de Jehová hablan plenamente de Jesucristo. Entonces, ahí en su nota vaya escribiendo usted, por favor, donde dice, se revela que el siervo será, letra A, escogido por Dios. Escogido por Dios. Letra B, gozo de Dios. Gozo de Dios. Porque usted recuerde, y solamente para recordar nada más, que cuando Jesucristo salió de las aguas del bautismo, los cielos fueron abiertos y la voz del Padre Celestial desde el cielo se oyó que dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Señor encontraba gozo en su Hijo, alegría en su Hijo Jesucristo. Lo tercero, letra C, controlado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo. Porque después que Cristo fue bautizado en agua, otra vez volvemos al mismo punto histórico de lo ocurrido, la Biblia dice que el Espíritu lo llevó a Jesucristo al desierto para que ahí sea bautizado. O sea, Jesucristo estuvo todo el tiempo de su vida bajo el control del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice el versículo 1 que acabamos de leer aquí en el 42:1, ¿verdad? Que sobre él el Señor ha puesto su Espíritu, el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, si usted le da la vuelta a su hojita, por favor, porque sigamos avanzando, porque hemos dicho que tenemos poco tiempo por causa de la cena del Señor y son 3 pasajes de la Biblia que vamos a tener que ver. Vamos a hablar ahora de que el siervo traerá. ¿Qué es lo que traerá el siervo? Sigamos leyendo, por favor, del versículo 1, del versículo número 1, y hubo una partecita del versículo 1 que no leímos y lo vamos a leer, la última línea, dice: Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Entonces, usted vaya anotando ahí en su hojita, por favor, donde dice el siervo traerá, letra A, ¿qué es lo primero que va a traer? Justicia. Justicia, ¿verdad? Y observe usted que la va a traer de una manera increíble, porque dice ahí el versículo número 2 que no va a gritar, no va a alzar su voz, no la va a hacer oír en las calles haciendo reclamos o huelgas como hoy en día se hacen cuando la gente sale a reclamar sus derechos. Así no va a hacerlo el Señor, así no lo hizo Cristo Jesús. Pero sigamos leyendo, versículo 3, por favor. ¿Qué más va a traer el siervo? Dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Hermano, la promesa del versículo 3 de lo que el siervo va a traer dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que a lo segundo que va a traer el siervo, letra B, rectitud, rectitud. Porque él va a tener sencillamente misericordia de gente que necesita que tengan misericordia.
O sea, si usted está necesitado de misericordia, en Cristo hay misericordia. Si usted se siente como una caña cascada, ¿qué es una caña cascada, pastor? Una caña débil, algo que el viento puede quebrar, algo que se puede romper fácilmente. Si usted se siente que es una persona que ya está golpeada y que, como quien dice, ya no aguanto más, mi vida ya no da para más, el Señor le ofrece que Él va a confortar su corazón. Ahora, si usted se siente, como dice ahí, en el versículo 3, como un pábilo que está humeando. Usted recuerda antiguamente cuando usábamos estos famosos lamparines que tenemos acá, uno que siempre me gusta tenerlo ahí de ejemplo cuando predico, y cuando prendíamos la mecha, cuando se está apagando ya. Entonces, si se está apagando así, o como una vela que se está extinguiendo, la idea es que el Señor va a fortalecer tu vida si es que se está extinguiendo. O sea, en Cristo tenemos la ayuda que necesitamos tener. Y no solo eso, sino que letra C, ¿qué es lo que va a traer el siervo? Salvación al mundo, salvación al mundo. Porque en el versículo número 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, o sea, todo el mundo, todo el planeta Tierra y las costas esperarán su ley. Sencillamente, en la palabra de Dios hay libertad. En la enseñanza del mensaje de Dios hay salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que el siervo va a traer. Jesucristo ha traído ya para nosotros. Número 3. En su nota dice, el siervo librará a prisioneros ciegos. Escriba ahí, prisioneros ciegos. El siervo librará a prisioneros ciegos del calabozo del pecado. El siervo librará a prisioneros ciegos del calabozo del pecado. Porque así va a ser. La obra de Cristo Jesús incluye dar libertad al pecador, al hombre y a la mujer que necesita libertad, que está atrapado en el pecado. Jesucristo ha venido a hacer eso. Usted recuerde que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo que Él ha venido a hacer al hombre libre, verdaderamente libre. Solo en Cristo hay libertad. Versículo 6, por favor. Estamos en el capítulo número 42 de Isaías. Versículo 6 dice así: yo, Jehová, te he llamado y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Está hablándole Jehová, el Padre, al siervo, a Jesucristo, y le dice, te he puesto por luz de las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos. Un asunto netamente espiritual. Gente que está cegada por el pecado, Jesucristo viene a abrir sus ojos. Para que saques de la cárcel a los presos. Esos son los calabozos. Calabozos del pecado. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la obra de Cristo. Si alguien está en las tinieblas, Cristo viene a ofrecerle libertad. Sacarlo de la oscuridad. Sacarlo de las prisiones espirituales y darles libertad. Porque solo en Jesucristo hay auténtica libertad. Ahora, versículo 8 y 9 viene a ser ya como la base de todo lo que acabamos de leer en este capítulo 42. Versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, o sea, lo que Dios dijo, lo primero que dije ya se cumplió, dijo. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Así que aquí está la base de la promesa de Dios. Dios dice sencillamente, si hubo cosas que dije y se cumplieron, ahora lo que estoy diciendo ahora, aquí en el capítulo 42, también mirando hacia el futuro, se van a cumplir. Para nosotros hoy en día, ya casi 2000 años después que Cristo vino y murió a esta tierra, se han cumplido la palabra de Dios, o se está cumpliendo la palabra de Dios, porque hay algunos detalles que todavía faltan cumplirse más adelante. Porque recuerda lo que hemos dicho, ¿eh? Estos cánticos describen no solo la muerte de Jesús,
que se produjo en la primera venida de Jesús, sino las dos venidas de Cristo. Así que aquí hay algunos detalles que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Este cántico que acabamos de leer en las Escrituras, aquí en Isaías 42, es citado casi completo en el Evangelio de Mateo, como diciendo que se cumplió en la persona de Cristo. Si usted gusta, anoten la cita ahí para que ustedes puedan chequearlo después. En Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Ahí el evangelista va a decir, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y va a citar esto. Mateo 12, 15 al 21 va a decir, así se cumplió este cántico en la persona de Jesucristo. Es algo maravilloso en verdad. Ok, sigamos avanzando porque el tiempo corre. Cántico número 2. Cántico número 2. Lo hemos titulado así, el siervo como profeta. El siervo como profeta. Y este cántico se encuentra en el capítulo 49 de Isaías. Capítulo 49 de Isaías. Así que avance algunas hojitas en la Biblia, por favor. Capítulo 49 de Isaías. El siervo como profeta. Ahora aquí al siervo se le va a dar otra función. Como le dije, la revelación va aumentando ahora. Ahora el siervo ya es un profeta de Dios. Un hombre enviado, un hombre que tiene un propósito por el cual Dios lo ha escogido en esta tierra. Capítulo 49. Lo primero, número 1 en su nota dice, aquí vemos la autoridad del siervo. Aquí vemos la autoridad del siervo. Porque si usted lee conmigo las primeras palabras del versículo 1, 49:1, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Ahora, aunque a usted no le parezca, lo que acabamos de leer está dicho de una forma con autoridad. O sea, no se nota aquí en nuestra Biblia, en la versión, como le decía hace un rato, pero son expresiones con autoridad. Es como cuando alguien está hablando y le dice, escúchenme, óiganme, ¿ok? Algo así. Entonces aquí el Señor está diciendo en este versículo, óiganme costas y escuchen pueblos lejanos. Aquí el siervo está hablando con autoridad. Ahora, ¿sobre quiénes? En su nota. Sobre las naciones gentiles. Sobre las naciones gentiles. Luego que hice esto, yo entendí algo y usted no te leía al costadito, ¿no? Sobre las naciones gentiles y los judíos. Y los judíos. O sea, el Señor Jesucristo, como el siervo de Dios, tiene autoridad sobre las naciones gentiles y sobre los judíos. En la letra B también escríbales usted. Les ordena escuchar. Les ordena escuchar y prestar atención. Tienen que oírme lo que les voy a decir, dice el Señor. Qué importante, ¿verdad? Por eso es que Cristo, cuando vino a esta tierra, escuchen lo que le voy a decir, en la letra B dice, les ordena escuchar y prestar atención. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Hace un par de semanas, en el primer culto, estudiábamos así rápidamente el Sermón del Monte. Y cuando Cristo terminó de predicar el Sermón del Monte, la palabra de Dios dice que Él predicaba con autoridad. Y no predicaba como los fariseos y los escribas que no tenían autoridad. Cristo predicaba y enseñaba la palabra con autoridad. Porque Él tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. Ok, número 2. Dios lo llama para ser su siervo. Dios lo llama para ser su siervo a Jesucristo. Leamos, por favor. El versículo 1, no hemos leído completo, solamente una línea, pero leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice así, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues,
dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Y ahí nos detenemos un momento. Acabamos de leer un pasaje que ya es muy importante porque va señalando a que Dios va a conocer al siervo desde antes de nacer. Y no solo eso, sino que el versículo número 1, hemos leído, dice, Jehová me llamó desde el vientre. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Si usted comienza a recordar, en la Biblia ha habido muchos casos de hombres elegidos por Dios para su obra desde antes de nacer. El mismo Jesucristo, ya le habían puesto nombre antes de nacer. Juan el Bautista también, al profeta Jeremías también, al mismo apóstol Pablo también. Y si usted no sabía, por ejemplo, no sé si usted sabía que hubo un rey que se llamaba Ciro. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Ciro, está en la Biblia mencionado. Y Ciro, 300 años antes que naciera, en el libro de Isaías, ya se le mencionaba por nombre. El Señor dice, mi siervo Ciro hará lo que yo quiero que haga. Y el Señor dice, esto. Imagínese usted, el Señor conoce a los seres humanos antes de nacer. Esto es bien importante, porque a veces la sociedad hoy en día con su ideología liberal y con todo este asunto de la igualdad de género que lo han llevado por un lado totalmente equivocado, porque nosotros creemos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ante Dios y ante la justicia humana. Pero nosotros creemos también, hermanos, de que se debe respetar el derecho a la vida de todo ser humano que va a nacer. Nosotros defendemos que todo ser humano tiene derecho a nacer, porque creemos que desde que está dentro del ser materno, es un ser humano con vida, tiene alma, tiene espíritu. No es que cuando recién sale a este mundo del ser materno recién tiene vida, es una persona. No. Desde el momento que comienza a formarse en el ser materno, ya es una persona y tiene derecho a nacer. Y si alguien practica el aborto, sencillamente está matando a un ser humano con derecho a la vida. Porque aquí tenemos el ejemplo. Desde antes de nacer, Dios ya sabía que estos varones iban a ser usados para su honra y gloria. Entonces, en la nota usted escriba ahí, por favor. Letra A. Desde antes de nacer. ¿Desde cuándo lo llamó Dios para que sea su siervo? Desde antes de nacer. Dios ya lo había llamado para que sea su siervo. Y en la letra B escriba, lo formó en el vientre de su madre. Lo formó en el vientre de su madre. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos, de que Dios lleva en un libro escrito, registrado, cada parte de nuestro cuerpo que está siendo formada por Dios. Porque ahí se va, usted sabe que son meses de formación en el ser materno, y Dios lleva un libro, dice en el libro de Salmos, donde Dios lleva registrado exactamente cómo se va formando nuestro cuerpo, nuestro ser. Así que cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios, formado por Dios, y Dios ya sabía el nombre antes que nos pusieran nuestros padres. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y por si acaso, en esta tierra solamente se nace varón o mujer. Por si acaso no hay intermedio. No es como por ahí se está tratando de meter en la educación peruana, o ya se metió ya, ¿no? De que recién durante la vida se va construyendo el sexo. No es eso. No es eso. Esa es una falsa enseñanza. Uno nace varón o uno nace mujer. Pero ¿cómo hay varones que luego quieren ser como mujeres o mujeres que quieren ser como varones? ¿Por qué? Porque esa es una distorsión a producto del pecado del ser humano. Si no, usted lee el libro de Génesis, Sodoma y Gomorra, hombres desde niños, Génesis, desde niños, hombres buscando tener sexo con otros hombres. Léalo usted en Génesis, va a encontrar esa historia en la Biblia. Pero vamos con lo nuestro. Número 1, lo que el siervo traerá. Lo que el siervo traerá.
El versículo 6, no lo acabamos de leer, pero el versículo 6 dice así. Permítame leer otra vez desde el comienzo del versículo 6 hasta el final. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Y versículo 13, para terminar este segundo cántico, dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. En verdad, qué hermoso cántico, ¿eh? Una hermosa alabanza a Dios, en serio, honestamente, una hermosa alabanza a Dios. Pero ¿qué va a traer el siervo a esta tierra? Lo primero que va a traer en sus notas, salvación, salvación. Porque en el versículo número 7 comienza anunciando, presentando a Jehová como el Redentor de Israel. Y lógicamente el Redentor lo que ofrece redención, ofrece salvación. Y en el versículo 8 también anuncia, dice, recuerden el versículo 8, le vas a recordar un versículo que está en Romanos, donde dice, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. ¿Recuerdan un versículo parecido en el libro de Romanos? Y en el versículo 9 dice, para que digas a los presos, otra vez a los presos. Recuerde que en primer cántico se mencionó a los que estaban en la cárcel. Ahora aquí se habla de los presos. Dice, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Otra vez, salvación. El Señor ofrece salvación. El Señor ofrece liberación. Solo Jesucristo puede ofrecer eso realmente. Y luego, lo segundo que va a ofrecer el siervo, en su nota, letra B, libertad. Libertad. Ofrece libertad. Dice en versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice, en los caminos serán apacentados. O sea, los que estaban en la cárcel, entienda usted, el versículo 9 comienza hablando de los presos. A los presos en el versículo 9 los saca de las tinieblas. Y mire usted en el versículo 9 a estos presos dice, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, y sigue hablando de ellos. O sea, ¿qué es lo que el Señor le va a dar a los que estaban presos? Le va a dar libertad, libertad. Oh, hermano, la palabra libertad es una palabra tan hermosa que solamente podemos encontrar en verdad libertad solo en Cristo Jesús. Solo en Jesucristo. Hay una película que yo la he visto varias veces. En verdad yo se la recomiendo que la puedan ver, porque a veces yo sé que uno no sabe ni qué ver, ¿no? Pero es una película que se llama Libertad. No sé si la han visto ustedes. Búsquenla. En esencia habla de un hecho histórico que ocurrió más o menos, si no me equivoco, por el año 1800, más o menos, no recuerdo bien la época. Pero habla de la historia de un barco de esclavos que estaban siendo llevados de contrabando de África con dirección a los Estados Unidos. Y en el camino los esclavos se amotinaron. Y bueno, y ellos viajaron a la deriva ya, los esclavos amotinados, y estaban siendo llevados de África a España, Y como ellos se amotinaron, se dejaron llevar por las corrientes del Océano Atlántico y llegaron hasta los Estados Unidos. Y cuando llegaron a los Estados Unidos, ahí comenzó un juicio. Porque la reina de España en ese momento, que era una adolescente,
se emberrinchó diciendo que era su propiedad. Y como en Estados Unidos ya estaban en un país libre, ellos decían que no, ¿cómo va a ser su propiedad? Son seres humanos. Y comenzaron un juicio. Y ahí se narra todo el asunto del juicio. Y ahora el asunto era que todas esas personas que estaban ahí, los esclavos, los africanos, ellos venían de diferentes tribus y no hablaban el idioma, inglés ni nada, no se les podía entender. Y uno de ellos le regalaron una Biblia y viendo los dibujos que había en la Biblia, porque hubo un dibujante que le puso a la Biblia unas figuras fantásticas que hasta hoy en día se utiliza, de Gustavo Doré. No sé si han visto los dibujos de Gustavo Doré. Entonces, él viendo todas esas figuras comenzó a entender que había algo, este libro tiene algo. Fíjese, un hombre, un indígena, comenzó a verlo y hubo una palabra que le captó el que escuchaba y comenzó a entenderlo y él decía libertad, libertad. Y cuando estaba en pleno juicio, porque los trataban a ellos como, o sea, todo un grupo de esclavos, hay gente de color que no tenían ni ropa ni nada, los trataban como si fueran animales. Pero cuando el hombre se puso de pie, el indígena con su Biblia le dijo, libertad, libertad. Se comenzaron a dar cuenta, no son irracionales, son seres que piensan. En conclusión, los reconocieron como seres humanos, le dieron su libertad, les quitaron las cadenas. Por eso le digo, la palabra libertad es tan hermosa, que si estos seres humanos estaban aspirando a una libertad física, una mejor libertad es la libertad espiritual que solo Cristo puede dar. ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o no? Amén, es cierto. Somos libres, libres del pecado, libres de la religión, libres de las tradiciones, porque esa libertad auténtica solamente la encontramos en Cristo Jesús. Así que si no sabía algo para ver una película hoy día en la tarde, ya tiene, ¿no? Búsquela en YouTube y ponle libertad y se va a recordar de mí, va a ver, ¿eh? Muy bonita la película. Ok, cántico número 3. Ahora sí, entramos al último cántico de esta mañana y estamos yendo a buen ritmo, gracias a Dios, buen tiempo, ¿eh? Cántico número 3. Dice, lo hemos titulado así, El siervo como mártir. El siervo como mártir. Abra su Biblia en el capítulo 50 de Isaías, por favor, avance un poquito nada más. Estábamos en el 49, ahora avanza el capítulo 50, versículos 4 al 11. 54 al 11. Ahora, como este cántico, recuerde lo que dijimos hace un momento, es un crescendo, o sea, aquí la revelación sobre el siervo ya está aumentando. Por eso es que aquí le hemos colocado a este cántico una pequeña introducción, algunas palabras para entender un poquito más el asunto. Aquí en la nota dice, se presenta el sufrimiento del siervo. Escribe ahí la palabra sufrimiento. Se presenta el sufrimiento del siervo, por medio del cual, o sea, por medio de los sufrimientos, por medio del cual será reivindicado. Será reivindicado. Reivindicado. O sea, los sufrimientos que Cristo padeció, a la final lo van a llevar a hacer algo más grande todavía. Y eso era lo que no esperaban sus enemigos. Ellos pensaban destruirlo con lo que le hicieron en la cruz, pero al final lo que Cristo sufrió lo convirtió en algo mucho más grande todavía. Por eso dice reivindicado. Los detalles dados acerca de él en este canto, es en este tercer canto, son más completos y asombrosos que los de los primeros cantos. Qué bueno que prendieron los ventiladores, ¿no? Pensé que nos habían olvidado, dije, nos quieren matar por Semana Santa. Qué bueno, ¿eh? Ok, entonces, ahora los detalles dados en este canto sobre Jesucristo, los detalles son más completos y asombrosos que los de los primeros cantos. Porque hermanos, ahora vamos a ver detalles que ni siquiera se han hecho alusión en los primeros dos cantos. Y aún más, le voy diciendo, cuando la próxima semana, Dios mediante, lleguemos a ver el cuarto y último canto, usted va a leerlo como si estuviera leyendo el mismo evangelio,
de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Muy bien, entonces leamos. Vamos a leer de corrido el pasaje. Capítulo 50, versículo 4 al 11, y luego vamos a ir anotando en nuestras hojitas. Leamos en la Biblia. Capítulo 50, versículo 4 al 11 dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Y así es, Cristo siempre dice eso. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, el oído del siervo, va a estar oyendo a Dios. 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Eso es bien importante, porque la Biblia va a enseñar, decirnos que Cristo por los padecimientos aprendió la obediencia. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, vaya observando lo que dice el versículo 6. Observe. Di mi cuerpo a los heridores. ¿Ok? Ya va entrando ya usted, como quien dice, en onda, ¿verdad? Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué quiere decir mesaban la barba? Mesar. ¿Quién tiene barba por acá? Por favor, ¿quién me puede venir a hacer una demostración? Javes, no te escondas. Tengo a dos para escoger, a Sebastián y a Javes, ¿verdad? Mesar la barba quiere decir arrancar. Arránquenle la barba a los que estén acostados, por favor, para que vean cómo duele. Duele, ¿sí o no? Duele. O sea, a Jesucristo lo que le hicieron es arrancarle la barba. Le arrancaron así la barba a él. Dice, los que me mesaban la barba. Luego dice, versículo 6, no escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, él estaba ahí, le injuriaron, le insultaron, lo calumniaron, lo acusaron, le dijeron de todo, pero la palabra de Dios dice que no escondió su rostro de injurias ni de disputos. O sea, lo escupieron, pero Jesucristo estaba ahí sentado tranquilamente. Y observe lo que dice frente a todo esto el versículo 7, porque recuerda que acabamos de leer en el versículo 6, dice, mis heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Esta expresión que se va a repetir más abajo es una expresión de gloria. Está mirando a la gloria futura que Cristo va a tener ya con el Padre. Entonces no solo se trata de que en ese momento era la ayuda, sino algo al futuro. Cristo no estaba solamente mirando lo que le estaba pasando en el momento, sino mirando lo que venía al futuro. Si usted recuerda más o menos lo que dice en Hebreos capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz porque tenía gozo más adelante, dice Hebreos capítulo 12. Entonces dice versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. ¿De qué no se avergonzó? De lo que le hicieron en el versículo 6. No se avergonzó de que en el versículo 6 golpearon su cuerpo, las mejillas, le arrancaron la barba, porque era una afrenta, un insulto para un hombre en aquellos tiempos, en su cultura, que a un hombre le arranquen la barba. No fue para él una vergüenza que le ataquen en el rostro y que le escupan. No fue una vergüenza. Dice, no me avergoncé. Sigue diciendo el versículo 7. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Hermano, interesante. Cristo puso su rostro como un pedernal, como una piedra dura, una piedra viva. Cristo, hermano, sabía en quién estaba confiando y él, háganme lo que me hagan, no me interesa. Aquí estoy firme, dijo Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, lo que aquí acabamos de leer, hermanos, ustedes han visto esa película, La Pasión. Tremenda esa película, La Pasión de Cristo. Algunos que la han visto me dicen a mí, pastor, pero es bien cruda esa película, bien fea, mucha sangre, golpes. Pero así fue realmente como Cristo sufrió por nosotros.
así fue maltratado por nosotros, así sufrió por nosotros. Así que es algo muy bueno volverlo a ver. Versículo 8 dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Por segunda vez una expresión similar a la que aparece en el versículo 7. Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, otra vez a gente que está en tinieblas espirituales, el Señor se dirige. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Vamos a los apuntes. Número 1, el Señor al siervo, letra A, lo instruye, lo instruye, lo instruye. Letra B, lo ayuda, lo ayuda. Letra C, abre sus oídos para hacerlo sumiso y obediente, sumiso y obediente. Porque eso es lo que el Hijo aprendió en esta tierra, la sumisión y la obediencia. Letra D, lo capacitó para ayudar al cansado y al débil. Y así fue también, el Señor fortaleció a su Hijo para que pueda ayudar a los demás. Número 2, en su nota dice, como si fuera un criminal el siervo, como si fuera un criminal el siervo, letra A, fue azotado, fue azotado. El otro día me preguntaban en el retiro que estábamos ahí, alguien me preguntó, ¿y cómo fue que lo golpearon a Jesús en su cuerpo? Y yo les hablaba de un látigo que tenían los romanos que se llama flagrum, así se llamaba el flagrum. Era un látigo largo, tiras de cuero, y que a lo largo de cada tira tenía amarrado, clavado trozos de metal o de huesos puntiagudos. Ahora imagínense un látigo largo, que cuando lo tiraban ese látigo, no solamente daba en una parte del cuerpo, sino que literalmente, por lo que era largo y grande, envolvía todo el cuerpo. Y a la hora que se clavaba y a la hora que el militar jalaba con fuerza, no solamente hacía algunos raspones, sino que literalmente arrancaba trozos de carne. Es por eso que la profecía en el libro de Salmos dice que los huesos de Jesús podían reflejar el sol, eran vistos a la luz del sol, porque sus huesos quedaron expuestos a la luz del sol. Feo, ¿verdad? Horrible. Hermano, pero algunos de ustedes creo que también usan látigo cuando le dan a sus hijos también. ¿Quién usa chicotito de San Martín? Algunos lo usan. No haga eso, no haga eso, Yo alguna casa cuando he visitado a veces ya ni quiero visitar porque me encuentro con algunos horrores, en verdad, hermanos. Encuentro ahí en la casa un látigo colgado ahí. ¿Qué es eso? No usen látigo, hermano, para pegarle a los niños. Los niños tienen que ser disciplinados como la palabra de Dios enseña, pero no con látigo, por si acaso. Si yo le encuentro a usted que tiene un chicotito de San Martín, yo le voy a dar a usted con el chicote, va a ver. Se lo digo en serio, después me van a denunciar, pero yo le voy a dar a usted con el chicote de San Martín, porque eso no se hace, no se le da con eso. Recuerde usted, ese es un salvajismo. Entiéndalo bien, eso no se hace. Entonces, a Jesucristo, como dice ahí, como si fuera un criminal, lo primero que le hicieron fue azotado. Letra B, fue herido. Todo su cuerpo fue maltratado. Pero lo interesante de todo esto, aunque nos estamos adelantando a la próxima semana, que él, a pesar de que lo maltrataron, lo hirieron, pero ningún hueso de su cuerpo fue quebrado, fue roto.
Porque la profecía decía así: ningún hueso de él será roto. Y se cumplió literalmente la palabra de Dios. Algo más. Letra C. Sufrió escarnio. Lo que le decía hace un momento. Cuando le arrancaron la barba a Jesucristo, fue un insulto, fue humillante. Hermano, para un hombre judío, para un hebreo, era humillante inclusive que cuando le crecía la barba, que otra persona viniera y se la rasurara. Ellos no podían aceptar eso. Porque si usted lee en el Antiguo Testamento va a encontrar un caso donde a unos mensajeros les afeitaron la barba a otras personas y los mensajeros, el rey dijo: ok, quédense donde están hasta que les vuelva a crecer la barba, ¿no? Porque era humillante para un judío que otra persona venga y le corte la barba. Ahora, que le hagan en público todavía, que le arranquen la barba así, era humillante. Pero como dice en el versículo 7 que hemos leído, a pesar de eso, Cristo puso su rostro como pedernal. Y hubo una razón por la cual puso su rostro como pedernal. Ok, letra D. Fue escupido. Y eso le hicieron a Jesucristo, lo escupieron ahí en la cruz. O antes de la cruz, cuando él estaba maltratándolo, lo escupieron, golpearon su cuerpo, literalmente. Ahora, ¿por qué Cristo sufrió todo esto? Ojo con lo que dice en el punto 3. Ahí ya para ir terminando la prédica de esta mañana. Ojo lo que dice en el punto 3. Dice: pero el destino del siervo es la gloria. Es la gloria. A su momento yo les dije, porque en Hebreos capítulo 12 dice que Cristo sufrió la cruz porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la gloria, lo que venía después. Y aquí hemos leído que en el versículo 7 el siervo dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Y en el versículo 9 repite algo similar, dice: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Hermanos, son expresiones que tienen que ver con la gloria, con el cielo, con lo que Dios le va a dar. Cuando la próxima semana leamos el cuarto cántico del siervo de Jehová, hay una partecita que describe esto que estamos hablando y dice así: Dios dice a su siervo, Dios a su siervo le dice: le rendiré honores de un soldado victorioso, dice. Dios al siervo que ahora lo están maltratando, ahora que le están escupiendo, que le están arrancando la barba, que le han golpeado su cuerpo, y cuando el siervo regresa ante el Padre, supuestamente derrotado, humillado, la Biblia dice en el cuarto cántico, dice Dios, dice: le rendiré honores como a un soldado victorioso. Y ahí se cumple la profecía del Salmo 24. Salmo 24, no el 23, el 24, donde dice: alzaos, oh puertas eternas en los cielos, y entrará el Rey de gloria. Un rey que viene victorioso. Después de haber pasado el Salmo 23, que es el valle de sombra de muerte. Y nos estamos adelantando, ¿verdad? Pero la lengua pica, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué podemos hacernos? La lengua pica, hermano, y uno es débil, ¿verdad? Usted sabe cómo es eso cuando la lengua quiere hablar, ¿verdad? Hay que dejarla que hable. Y le invito a que usted reflexione algo muy importante. Si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿de qué vale escuchar un sermón de la palabra de Dios si lo más importante, no hemos tenido un encuentro con Jesucristo? Por eso yo le invito, medítelo, piénselo. Lo más importante, tener a Cristo en el corazón, a tener a Cristo en la vida.